Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Espero que hayan amanecido muy bien, que el Señor me los guarde y me los bendiga en este día y que todo les pueda salir muy bien. Bien, vamos a estudiar o a hablar de lo que es la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 del versículo del 1 en adelante, bueno, del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes es lo que de eso vamos a hablar en esta hora, y vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por esta hora. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias Señor, porque nos permites una vez más presentarnos delante de tu presencia para rogarte perdón, misericordia, que perdones Señor nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros malos deseos, nuestras malas decisiones. Señor, todo aquello que te ofenda, Señor, lo ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, a través del poder del Espíritu Santo, y que cada día, Señor, vayamos aprendiendo al crecimiento espiritual. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano y que tomes el control, pues, en nuestro diario vivir. Asimismo, Señor, te suplico por cada una de las familias que representamos. Señor, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, el que ilumine su mente, su corazón, el que pongas para el enfermo, que pongas tu mano poderosa de sanidad, y para todos aquellos, Padre, que ahora pues están en recuperación, que seas tú también ayudándole, Señor, a poder recuperarse lo más pronto posible. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Papito lindo, ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar ahora al respecto de lo que son las 10 vírgenes. Bueno, para empezar debemos de recordar que esta es una alusión a lo que es una boda en Israel, en donde las 10 vírgenes, las 10 doncellas, las 10 jóvenes, las 10 muchachas, como le queramos llamar, pues eran las que acompañaban a la novia para recibir ¿a quién? Al novio. Muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿por qué 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? O sea, 5 y 3 o 7 y 3. O alguna pregunta muchas veces nos puede surgir. ¿Por qué 10? Recordemos que también en Apocalipsis encontramos que aquellos que iban a ser atormentados durante un periodo y que iban a ser encarcelados por 10 días. El número 10 en la Biblia significa un número prácticamente que hablando en un sentido general, un número que podríamos decir para determinar un grupo de personas, o en el caso de las iglesias, 7 iglesias que también representan pues todas las iglesias o todo el evangelio en el mundo. En fin, el número 10 pues es un número general en el cual es un determinado tiempo y un determinado número de personas, si lo queremos ver bajo ese punto de vista. Entonces, como decía, estas eran las 10 en la boda judía, pues las 10 vírgenes, las 10 doncellas, las 10 muchachas, son
las que acompañaban a la novia en el momento de ser entregada, en el momento que el novio llegaba, después de haber hecho el compromiso a sus padres, después de haber hecho ya el compromiso matrimonial. Entonces vamos a decir lo que ahora conocemos nosotros como la boda la que se hace con los abogados, ¿verdad? Que el abogado casa a la esposa, o sea, la boda civil. Y ahora, después de eso, pues se espera un tiempo y luego pues el novio decide cuándo se va a casar. Y esto era lo que estaba sucediendo. Pero lo importante de todo esto es que aquí hay un mensaje para todos y cada uno de nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y recordemos que esta es una espera que también estamos nosotros aguardando, ¿verdad? A que nuestro Señor Jesucristo venga primero, que venga por su iglesia, que llame a su iglesia, y luego pues que se cumpla el tiempo en su segunda venida, porque aquí de esto se trata, porque como lo dice también en la lenguaje actual, dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Lo que dice en la Valera, pues que eran unas prudentes, las otras insensatas, y aquí las describe también como descuidadas y responsables, en el sentido, si lo vemos bajo esta dirección, la responsabilidad que cada uno tenemos hoy en día con lo que es el Evangelio, con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en nuestras manos, para que lo sigamos transmitiendo para aquellos que aún no le conocen. Entonces hay una responsabilidad en todo lo que el Señor nos ha dado, en todo lo que Él nos da. Entonces ahora podríamos decirnos, así como dice la Valera, qué tan prudentes o qué tan imprudentes somos, o sea, insensatos. Por eso es que, vuelvo a repetir, hace una comparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí claramente podemos ver qué tan preparados estamos, o cómo nos estamos instruyendo, o la iglesia cómo está siendo instruida para prepararla para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque de veras, pues cada uno de nosotros podemos notar que por todos los acontecimientos, los problemas, las situaciones en el mundo que se están viviendo, pues ya es parte del cumplimiento de lo que está escrito incluso en el capítulo 24 de Mateo, donde habla de las guerras, de los terremotos, de las pestes, del hambre, de las situaciones difíciles que pueden haber en este momento en el mundo entero. Entonces, cada una de estas cosas, cuando nosotros leemos la Biblia y hacemos la comparación pues con lo que estamos viviendo, creemos que en realidad la venida del Señor cada día está más cerca. No es que vamos a dar una fecha, o un número de años, o un número de días, no, sino que la venida del Señor cada día se está acercando más. Entonces, la cuestión es cómo nos estamos preparando, cómo estamos actuando, porque así como esta muchacha que dice, el aceite es un símbolo también del poder del Espíritu Santo, porque en varias porciones bíblicas encontramos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, como también le encontramos de que la paloma es también otro símbolo del Espíritu Santo, porque cuando Jesús fue bautizado, viene una paloma, se le para en su hombro, y era pues una señal del poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver también, que el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo nos está dando a nosotros la enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo dijo antes de irse: no me voy, pero no lo dejo solo, dejaré el Paracleto, dejaré
mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hasta el momento en que la iglesia sea levantada, y aún pues el Espíritu Santo sigue actuando, porque por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es que la iglesia será traspuesta al cielo, y posteriormente pues la iglesia viene con nuestro Señor Jesucristo a reinar por un periodo de 1000 años a la iglesia, a la tierra. Entonces, todo esto, como digo, tiene pues una enseñanza, y la enseñanza aquí es que qué tan preparados estamos para el Señor, como también podríamos decir que el número de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, o 5 responsables y 5 descuidadas. Entonces podríamos también preguntarnos que qué significa eso. Podría significar de que, como dije, el número 10 es un símbolo de un tiempo, es un símbolo de un número, y es el símbolo también que eran las 10 muchachas o las 10 vírgenes, las 10 doncellas que acompañaban a la novia cuando ya el novio venía por ella a su casa. O sea que vamos a decir que las 10 novias eran las que estaban al cuidado de la novia. Las 10 jóvenes, las 10 doncellas o las 10 vírgenes eran las que estaban al cuidado de la novia para esperar al novio. Y ahora podríamos decir que el cuidado que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo es la preparación que cada uno de nosotros llevemos a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra, para seguir transmitiendo el mensaje, para seguir cuidando la iglesia, porque la iglesia ahora es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros que predicamos, cada uno de nosotros que hemos aceptado el reto de nuestro Señor Jesucristo para aprender de la palabra, entonces estamos en la responsabilidad y obligación de cuidar el rumbo de la iglesia, de cuidar que crezcan espiritualmente, de cuidar que cada uno de los que se congregan en las diferentes iglesias del mundo, el líder tiene la responsabilidad de prepararlos. ¿Para qué? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos halle faltos, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. Por eso la importancia de prepararnos bíblicamente, la importancia de leer la Biblia todos los días, la importancia de hablar de nuestro Cristo de la gloria celestial en el tiempo necesario que sea posible hablar. Mire, qué bonito cuando nos reunimos o visitamos pues a una familia, hablamos de Cristo, pasa el tiempo, no lo sentimos, pero eso es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque siempre nuestra misión es hablar siempre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer pues visitábamos una familia y pasamos un buen rato, un buen tiempo ahí, hablando. Claro, íbamos por alguna necesidad, pero pues hablamos de Cristo. Entonces, por eso digo, todo el tiempo nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo y prepararnos para su segunda venida. Y eso, como dije, es la responsabilidad de todo líder, es la responsabilidad de todo predicador, es la responsabilidad de todo pastor, de poder educar a la iglesia para que cuando Cristo venga o cuando Él llame, pues no nos encuentre descuidado, ¿verdad? Pero allá cada uno de nosotros, como entendamos el mensaje, cada uno de nosotros como entendamos el evangelio, o cada uno de nosotros como lo hayamos aprendido, porque lamentablemente así es. Cada uno de nosotros hablamos muchas veces de lo que hemos aprendido. En este caso estamos aprendiendo de la palabra, estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender el mensaje que nuestro Cristo nos da a través de esta parábola. Ahora dice el 5. Y como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueños y durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Eso lo dice en el lenguaje actual, ahora dice en la otra. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Cuál es el simbolismo o a quién nos apunta este versículo? Nos apunta a cuando, primeramente, cuando nuestro Señor Jesucristo llame a su iglesia hacia los cielos, ¿verdad?, a su novia.
Y allá arriba en el cielo, pues así lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 en adelante, ahí en uno de esos versículos 16 o 17, dice que ahí nos encontraremos con Él, o bueno, en el 16 no, más adelante está, en donde dice que nos encontraremos con Él. O sea, que la venida, cuando el Señor viene aquí, dice, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. O sea, que aquí no está diciendo que fueron salvas o que fueron condenadas, sino que está diciendo que todos durmieron. Y podríamos preguntarnos en este momento. Ayer le decía yo a un hermano que aquí podríamos aprender algo con respecto a los que están preparados y a los que no están preparados, o también podríamos decir al verdadero cristiano que cree en la palabra, al verdadero hijo de Dios, al verdadero evangélico, y al evangélico, al que dice ser evangélico, que no está preparado, pero incluso no vive de acuerdo a la palabra. O sea, podríamos decir que hay falsos creyentes, hay falsos cristianos, hay falsos, porque como hay falsa doctrina, entonces si muchas personas se encaminan a creer en una o en otra cosa. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de creer en lo que la Biblia nos enseña. Nosotros no creemos en filosofía, nosotros no creemos en costumbres, nosotros no creemos en tradiciones, sino que nosotros creemos, como hijos de Dios, creemos lo que la Biblia dice. Y por creer en lo que la Biblia dice, pero no solamente creer, sino también practicarlo y obedecerlo, entonces esa es la garantía que muchas veces sentimos tener, porque nuestro Señor Jesucristo no nos dejará avergonzados el día que Él venga, que Él llame a su iglesia y nos quedemos en la tierra. Porque simbólicamente podríamos decir que la reunión de la iglesia, la reunión de la novia con el esposo, es la reunión que la iglesia tendrá en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, ¿verdad? Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muchos de nosotros en realidad a veces estamos confiados o, bueno, de hecho, pues estamos esperando la venida del Señor. Sin embargo, pues sabemos que tenemos que en la noche, como es para dormir, pues nos acostamos, nos dormimos hasta el siguiente día. A menos que estemos despertando por la noche, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues despertaríamos hasta en la mañana. Y podría ser, simbólicamente, podría ser que la venida del Señor sea de noche. Podría ser, ¿verdad? O a la hora en que nadie lo espera, porque como dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, por esa cuestión de ladrón en la noche, podríamos decir que como que el llamado del Señor será en el momento en el cual todos estemos durmiendo. Y de repente, cuando Él suene la trompeta, cuando suene ese llamado, cuando diga que hay que subir al cielo, entonces, ¿quién nos va a despertar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo será el encargado de levantarnos y de trasladarnos hasta el reino celestial, hasta los cielos, en donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir, ¿cuánto es el tiempo que la iglesia lleva esperando la venida o el llamado de nuestro Señor Jesucristo para ser levantado al cielo? Pues ya más de 2000 años, ¿verdad? Más de 2000 años. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz, desde entonces la iglesia está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque aún los apóstoles, la iglesia primitiva, creía que la segunda venida del Señor estaba, por decirlo así, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina. O sea que ellos esperaban la venida del Señor casi inmediatamente después de que Él había subido a los cielos. Entonces, desde esa época hasta hoy, después, como dije, de 2000 años, seguimos esperando el llamado, seguimos esperando que el Señor vuelva pues por su iglesia y nos lleve al cielo. Ahora dice, pero a la medianoche se oyó el clamor y aquí el esposo salir a recibirlo. En el 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes,
dadnos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Dice en la otra versión, las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Mire, la verdad que lo espiritual no se puede transmitir así por así, ¿verdad? Como decía alguien una vez, me voy a sentar o voy a andar o me voy a poner a la par de aquella persona que sabe, para que lo que él sepa también sea trasladada a mi mente y a mi corazón. Eso no sucede aquí así. Mire, la única manera para que nosotros podamos aprender y podamos entender o discernir la palabra de Dios es estudiándola, no hay otra. Cada uno de nosotros debe de ser diligente en el aspecto de aprender de la Biblia. Pero si nosotros no somos diligentes, nosotros no nos preocupamos por nuestra propia preparación espiritual, entonces, aunque nos acerquemos al que sabe, nada vamos a aprender. O sea, nada vamos a aprender, porque como si no leemos la Biblia y si el Espíritu Santo no guía nuestras mentes y nuestros corazones, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, por eso dice, y las muchachas estas, las insensatas, dijeron, ¿verdad? Bueno, aquí lo dice más explicado, porque dicen, compartan con nosotros su aceite. Si bien es cierto, el Evangelio es de compartirlo con todas aquellas personas que aún no han conocido de Cristo, especialmente a nuestras familias, con los que tenemos más cerca, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, con todas aquellas personas que tenemos alguna amistad y tenemos comunicación. Bueno, con esas personas es que nosotros debemos de compartir el Evangelio, ¿verdad? Para que ellos también conozcan la verdad y tengan la oportunidad de vida eterna. Ahora bien, pero solo porque yo soy pastor, o porque yo he creído en Cristo como mi Salvador personal, o porque soy el que va a la iglesia, no quiere decir que mi esposa, no quiere decir que mis hijos, no quiere decir que mi mamá, no quiere decir que mis hermanos y demás familia, todos van a ser salvos. No significa eso. Significa que cuando en una casa hay una persona que ya conoció y recibió a Cristo como su Salvador personal, en primer lugar, esa persona tiene que orar para que su familia también se convierta al Evangelio y reconozcan a Jesús como su Salvador personal. De esa manera es que las personas van a ser salvas. Por ejemplo, cuando el carcelero de Filipos le dice a Pablo, ¿verdad? Después de que cuando él se iba a quitar la vida porque hubo un terremoto, a Pablo y a Silas se le cayeron el Señor les soltó las cadenas y a todos los presos, y ellos se fueron a meter a un lugar en donde el carcelero no lo veía, y él dijo, se fueron, y como la pena, por la pena que había contra él, porque los reos se habían fugado, era la vida de él. O sea que a él le costaba la vida de cada uno de aquellos que se hubieran escapado de la cárcel. Entonces viene Pablo y le dice, ¿verdad?, que no se mate, porque ahí estaban ellos. Y después se le dice, ¿qué debo de hacer para alcanzar la salvación? Y ahí es donde le dice también él, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso muchos creemos que como mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo son evangélicos, entonces que yo también voy a tener la oportunidad de la salvación sin necesidad de convertirme. Pero esa es una mala interpretación, es una mala idea. Entonces no, porque cada uno de nuestros familiares, al ver el testimonio, al ver nuestra devoción, al ver el cambio que estamos teniendo, entonces el familiar un día va a decir, mira, ¿cómo has hecho para cambiar? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Por qué dejaste de fumar? ¿Por qué dejaste de pelear? ¿Por qué dejaste de aventar los platos? ¿Por qué ya no quiebran las tazas, los platos de cristal? Ya no los pierdan porque ya no se los tiran con la esposa, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que hace venir también a los pies de Cristo a aquellas personas que no le conocen. Entonces, por eso, pero el Espíritu Santo, el Evangelio,
la salvación no la podemos compartir con nadie porque la salvación es personal. Por la salvación, cada uno de nosotros trabajamos, cada uno de nosotros luchamos, cada uno de nosotros nos ponemos a cuenta y nos arrepentimos delante de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé la oportunidad de la vida eterna. Entonces, aquí, cuando estas muchachas insensatas están pidiendo que les compartan del aceite, ¿sabe a qué se está refiriendo? Pues para mí se está refiriendo porque a todo el sistema religioso que aún hoy en día existe, ¿verdad? Y claramente podemos ver que cada uno de aquellos que practican una religión hablan de Cristo, dicen que creen en Cristo, otros no creen en Cristo como el Hijo de Dios, ni lo reconocen como nuestro único Salvador, sino pues que también la Biblia nos enseña que no podemos rechazar al Padre, no podemos rechazar al Hijo y no podemos rechazar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto. O sea, vamos a decirlo claramente, hay personas que a nosotros nos critican porque dicen que somos trinitarios. Y dicen ellos, esa es una doctrina católica. Pero la verdad del caso es que Pablo no era católico. Pablo era también, formaba parte de un Sanedrín antiguo, y Pablo era un fariseo, ¿verdad? Opositor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él practicaba la religión judía. Pero cuando llega el momento, él se arrepiente y viene a los pies de Cristo y el Señor lo toma como instrumento para que predique el Evangelio. Ahora bien, a lo que quería llegar es que Pablo, en todos los escritos de Pablo, las cartas, encontramos que Pablo está hablando del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Entonces, esa no es una enseñanza de ninguna iglesia ni tradición, sino que está escrito en la palabra. Por eso decía, en mi caso, yo creo en lo que la Biblia dice, no en la filosofía humana. Y ese es el problema, que muchos creemos en la filosofía, en lo que el hombre dice, y no creemos en lo que la Biblia nos enseña. Entonces, por eso decía, aquí estas mujeres pueden estar representando ¿a quiénes? A toda la religiosidad que hoy existe y ha existido desde tiempos y que seguirá existiendo. O sea, aquellas personas que niegan creer en Jesús. Pero hay otros que dicen, no, bueno, hasta le ponen nombres diminutivos, ¿verdad? Que el Colochito, que Mechucito, que mi Jesucito y que mi Diosito. Pero no lo obedecen. Entonces, de todas esas personas que hablan de esa manera, como lo acabo de decir, ¿verdad? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, hasta el carpintero le dicen otros, mire, a esas personas les va a hacer falta el poder del Espíritu Santo para estar en gracia delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos manda que obedezcamos su palabra, el Señor nos manda que creamos en su palabra, y por esa razón, y es más, nos manda que tenemos que ser obedientes a todo lo que nuestro Padre Celestial nos da a través de la Biblia. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecerlo a Él y tenemos que rendirlos a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasa? Alguien dice, no, yo quiero ser evangélico, yo creo en Cristo, pero no lo obedezco. Yo creo en Cristo, pero no quiero cambiar de vida. Quiero seguir viviendo mi vida de manera que a mí me guste más. O sea, en compañía del mundo. Mientras que la palabra nos dice que nosotros tenemos que renunciar al mundo. O sea, renunciar al mundo significa renunciar pues al pecado. Y cuando venimos a Cristo, pues el Señor nos convierte en nuevas criaturas. Ya no somos las mismas, somos nuevas criaturas porque tenemos una nueva oportunidad. Por eso el número 8 bíblico, el número 8 en el sentido bíblico representa nueva oportunidad. Así como Noé, que fueron 8 personas que se salvaron cuando entraron en el arca, y los demás ya no creyeron, hasta cuando llega el momento de la destrucción, cuando llega el momento en que las aguas estaban creciendo, le dijo, ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta, pero ya el Señor había cerrado la puerta. O sea, de que ahí también podemos aprender que siempre hay un límite para lo que es el tiempo de
de salvación, ¿verdad? Por eso es que ahora, como iglesia, debemos de prepararnos y anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el 9, las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Dice aquí, ¿verdad? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compran a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, de que en otras palabras les está diciendo: nosotros no podemos compartir lo espiritual como ustedes, porque eso es por fe. Mientras que hay otras, ahí claramente podríamos ver el sentido que hay otras religiones, hay otros que practican una religión que dice: vengan, cómprese un pañuelo ungido, aquí está la rosa ungida. Otros que tómense un vasito con agua y cosas por el estilo, así. Entonces muchas veces, como digo, muchos de nosotros podemos ver cómo el mundo religioso engaña al insensato, engaña a la persona, porque no están preparados. Entonces, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, tenemos que estar preparados, y la preparación viene de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando tú y yo, mi hermano, leemos la Biblia, especialmente Apocalipsis, ahí nos damos cuenta, bueno, Mateo 24, Apocalipsis, algunos profetas que también hablan de la venida del Señor, del tiempo venidero y del castigo que habrá para los incrédulos. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, por eso decía, nosotros tenemos que leer la Biblia todos los días, nosotros tenemos que ser lectores bíblicos diarios, porque entre más leamos la Biblia, el Señor más nos va a abrir la mente y va a abrir nuestro corazón, va a abrir nuestros ojos espirituales, y ahí es donde viene nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio de Él, tú y yo, mi hermano, podemos llegar al cielo. Entonces, las vírgenes insensatas ahora pues estaban recibiendo la respuesta, porque les dicen las sensatas: vayan y compren, o sea, vayan y negocien, porque como algunos dicen, ¿verdad?, voy a dar una buena ofrenda, voy a dar un buen diezmo para que el Señor me perdone y así tener derecho a la salvación. O sea, que en otras palabras aquí les están diciendo: vayan a seguir practicando sus obras, a ver si esas los van a salvar, porque ese es el detalle, que hay muchos que dicen que la salvación es por obra, por ser buena persona, por ser buena gente, porque no pelea, porque no grita, porque no es malcriado, porque incluso dicen aquello: no, nosotros le ayudamos, nosotros damos limosna para que el Señor nos perdone, y esas son nuestras buenas acciones y nuestras buenas obras, que el Señor nos va a llevar al cielo. Pero ¿sabe qué? Se rehúsan creer en Cristo como su Salvador personal. Todas estas personas dicen: no, es que, o sea, que para el religioso hay diversos caminos para alcanzar la salvación, mientras que para el evangélico, como dice la palabra, que Jesús es el camino y la vida y la salvación eterna, que por medio de Él nosotros vamos al cielo, y por medio de Él nosotros hemos sido adoptados como hijos para nuestro Padre Celestial, porque Él vino a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí, y nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Así de fácil. Entonces, bajo esas circunstancias, ahora vemos cómo las insensatas están preocupadas porque viene el novio y no van a entrar a la fiesta. Entonces, y la iglesia, esa es nuestra esperanza, que nosotros, como hijos de Dios, como evangélicos, que tratamos de obedecer la palabra, cumplirla al máximo y obedecerla, entonces tenemos la esperanza de entrar con nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿A dónde? Hacia esa patria, al Rey, al palacio real donde se encuentra nuestro Padre, y allí vamos a ver la coronación que a Él le dará el Padre cuando le entregue todo el poder de todas las cosas que están sobre el cielo, ¿verdad?, todas las cosas que están en las aguas y debajo de las aguas, y todo lo que está sobre la tierra, incluyéndonos a nosotros como humanos y a todos los animales y la misma creación. Entonces, cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta de todo el problema, la situación difícil que van a pasar aquellos por no creer en Jesús.
por rechazar el Evangelio, por decir, no necesito la salvación de Cristo porque yo soy salvo por lo que hago. Y lamentablemente eso no es así. Entonces, esto es lo que vemos de las insensatas, porque ellos creían que por decir o por congregarse, como muchos de nosotros, aún evangélicos, decimos, no, es que yo soy salvo porque me congrego en la iglesia, yo soy salvo porque ando una Biblia, la leo, yo soy salvo porque voy al culto de la mañana, en la tarde, o el día que me corresponde, o solamente el día que voy, entonces yo por eso soy salvo. No, es que la salvación viene por creer y aceptar a Jesús como nuestro único salvador personal, pero eso implica que yo tengo que ser una nueva criatura, o sea, porque el Señor nos da una nueva oportunidad. El número 8 significa una nueva oportunidad de vida, somos una nueva creación de Dios. Porque primero nacemos como niños en carne, pero luego nacemos como niños espirituales, ¿verdad? Porque tenemos un nacimiento espiritual. ¿Y cuál es ese? El día que usted y yo decidimos abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese fue el día del nacimiento espiritual para todos y cada uno de los que hemos creído en Él. Entonces, estas muchachas, estas vírgenes, estas doncellas, estas insensatas, pues no creían que Jesucristo era el único medio para llegar al cielo. Entonces ellos pues hicieron un montón de cosas, pero que a la hora, como decimos en buen salvadoreño, a la hora de lo bueno, ahí vienen las consecuencias. Como dijo alguien, a la hora de los que hubo, dice alguien. Entonces, aquí nos damos cuenta el problema y la situación que van a vivir todos aquellos que ahora están rechazando el Evangelio, aquellos que ahora se burlan de Jesucristo, aquellos que ahora nos critican y dicen, no, estos no son nada, estos son mentirosos, charlatanes, así nos critican. Pero mire, la respuesta la van a tener en ese día, cuando nuestro Cristo haga ese llamado desde los cielos para que su novia, la iglesia, suba para los cielos. Y ahí muchos se van a quedar esperando y van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Vinieron los extraterrestres y se llevaron a estos locos. Así van a decir algunos, ¿verdad? Pero no saben lo que les espera. Ahora, dice en el 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, pero el 10 primero, pero mientras ellas iban, o sea, mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Mire, este versículo nos deja algo maravillosamente, que nos da un buen mensaje. Dice, las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite, pero no, mejor el 10 de una vez en la Valera, en la lenguaje actual. Dice, mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de las bodas y la puerta se cerró. Así como se cerró la puerta del arca de Noé, porque no la cerró Noé, la cerró el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una puerta según lo relatado y lo de la puerta para que cupieran los animales, especialmente los elefantes, las jirafas, los rinocerontes, animales pues demasiado grandes, ¿verdad? Que cupieran en el arca. Entonces quiere decir que la puerta era grandísima y que Noé no la podía manejar él solo. Entonces, ¿quién cerró la puerta para aquellos que estaban gritando, Noé, 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 déjanos entrar, también nosotros creemos en Dios, también nosotros nos da miedo el agua? Entonces, hasta en ese momento llegaron a reconocer que la salvación de ellos ya estaba perdida porque fueron muertos por el agua. Aún los animales que no entraron en el arca también fueron muertos. Entonces, así estas mujeres insensatas dicen, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta era del número 10, ¿verdad? Del versículo 10. ¿Qué tan preparados estamos tú y yo, mi querido hermano, para creer que cuando Cristo llame, cuando suene esa trompeta, que nosotros lo vamos a escuchar y nos vamos a levantar con la ayuda del Espíritu Santo para trasladarnos hacia el segundo cielo? ¿Qué tan preparados estamos?
O sea, estamos creyendo en lo que la Biblia nos enseña, estamos creyendo en lo que está escrito, en lo que nuestro Señor Jesucristo inspiró a los apóstoles a través del poder del Espíritu Santo para que escribieran la palabra. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tanto estamos creyendo? ¿Qué tan preparados? ¿Creemos o no creemos? O decimos, no, es que el Señor de todas maneras yo voy a vivir mientras Él viene. De todos modos, algunos dicen, no, si esa es una mentira. Porque, ¿desde cuándo se viene anunciando la venida del Señor? Bueno, prácticamente, como dije, desde el tiempo de la iglesia primitiva. Los apóstoles creían que ya a la vuelta de la esquina. Porque Pablo, cuando escribe la carta, cree que él va a ver la venida del Señor. Entonces, así como hoy nosotros, muchos de nosotros, bueno, yo digo, ¿verdad? Yo no me quiero morir porque quiero ver la venida del Señor. Yo no quiero estar en un ataúd, no quiero estar en la tierra enterrado para cuando Él venga, para que yo pueda oír, ¿verdad?, el sonido de esa trompeta y en el cual el Señor nos llame y traslademos. Pues sí, ese es mi pensamiento, pero la última palabra la tiene Cristo. Porque si yo digo que porque, bueno, lo tomamos también porque dice que la nación de Israel, como es el reloj profético de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice de que esta generación no pasará hasta que se cumpla la palabra o hasta la venida de Él. Entonces, algunos creemos, bueno, en mi caso yo creo, que digo, Israel cumplió 70 años, será una generación. Y como la Biblia dice que hasta que el hombre puede vivir de 60 hasta 80 años, que esas son las generaciones que el Señor toma en cuenta. Entonces digo, ¿verdad? Si yo pues no he cumplido todavía los 80 años, pero tengo fe de cumplirlos y quizás un poco más, entonces digo, bueno fuera que el Señor me dejara ver o escuchar esa trompeta. Claro, tengo que pasar por dificultades, tengo que pasar por problemas, porque los tiempos cada día se están poniendo más difíciles. Es más, posiblemente me va a tocar aguantar hambre, si así lo quiere el Señor, para que yo pueda ver la venida de Él. Sin embargo, como dije, ese es un pensamiento que muchos albergamos en nuestras mentes y en nuestros corazones y decimos, no, yo no me quiero morir hasta que Cristo venga, porque eso es lo que decimos algunos. Pero como dije, la última palabra la tiene nuestro Cristo de la gloria celestial. Ahora bien, entonces dice pues que las responsables entraron a la boda, o sea, entraron con la novia, se reunieron con el novio y entraron ¿a dónde? Al palacio donde se iba a celebrar esa fiesta. Y como vino Cristo y cerró la puerta, les dijo cuando llegan las insensatas, ¿verdad? Mire, cuando las 5 descuidadas volvieron encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Por eso daba la explicación y decía lo que pasó con el arca de Noé, cuando él y su familia, él, su esposa, sus hijos y sus nueras, entran en el arca, 8 en total, 8 que fueron salvos. Por eso ese número es importante, porque a ellos se les estaba dando una nueva oportunidad, y ese es un símbolo del nacimiento espiritual, lo que dice también en Romanos capítulo 6, hablando del bautismo, ¿verdad? Que estamos dando muestras de arrepentimiento y que nos estamos convirtiendo en mártires juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque estamos enterrando, matando nuestra carne para el pecado. Ya no vamos a seguir pecando. Entonces, ahora bien, cuando ya la puerta se había cerrado, ahora vienen las insensatas y dijeron, Señor, ábrenos la puerta porque ya fuimos a comprar del Espíritu, ¿verdad? Del aceite. Señor, ábrenos la puerta porque ahora sí entendemos que tú eres el único Dios verdadero, que en nuestra religión nosotros estábamos engañados. No, es que el desengaño lo pueden recibir ahora. Digo ahora, en este tiempo, porque la Escritura misma nos puede desengañar. Sí, lo que a mí me están dando en la iglesia donde me congrego está de acuerdo o no está de acuerdo a la palabra, o solamente voy a pasar el tiempo. Porque eso también está pasando. Por eso hemos estado leyendo y estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis, en donde todo lo que le pasa a esas iglesias, de lo malo que están haciendo, es lo mismo que ahora se está practicando dentro de lo que se puede llamar, o algunos llaman, la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica ha sido contaminada con el mundo.
La iglesia evangélica ha sido contaminada por la avaricia, ha sido contaminada por las cuestiones económicas, por lo material. O sea, que muchas veces vamos a la iglesia, según algunas personas que predican, ¿verdad?, de la prosperidad, en donde les dicen, pídale una casa, pídale una casa con piscina, hermano, pídale un avión, pídale un carro, pídale un helicóptero. Bueno, solo astralidades. Entonces, el Señor dice aquí que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, es un problema enfrascarnos en lo material. Y por eso decía que la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis están enfrascadas hoy en día en un simbolismo de las cosas que no estamos haciendo adecuadamente. Entonces, como dice aquí, pues, y cuando llegan, ¿verdad?, las 10 insensatas, le dicen, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. En el 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Mire, ¿sabe qué aprendemos de este versículo del 12, la última parte? Que ellas decían que conocían a Jesús, pero no escuchaban su voz como pastor. Y por eso aquí nos remontamos a cuando el Señor dice que las ovejas me conocen a mí y yo las conozco a él. O sea, refiriéndose a aquellos que creemos en su palabra, aquellos que tratamos la manera de obedecerlo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos conoce. Pero aquellos que niegan a Jesús, aquellos que niegan en el Evangelio, aquellos que viven en el mundo y que no obedecen la palabra, el Señor no los conoce. Lamentablemente. Porque aquí dice, ¿verdad? El Señor le dice, ustedes dicen que me conocen, pero yo a ustedes no las conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Así como les pasó a los que le gritaron a Noé. Como desconocieron a Jesús, como desconocieron el poder del Espíritu Santo, desconocieron que la salvación solo se da a través de nuestro Cristo de la gloria celestial, que dijeron, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, porque yo solo quiero ovejas, no quiero cabras. Porque si no, veamos también en Mateo, a donde dice de que los cabritos están a su izquierda y las ovejas están a su derecha. ¿Quiénes son los cabritos? El cabrito, de hecho, pues por ser un animalito rebelde, no entiende de reglas. Entonces, pero la oveja es mansa y siempre se deja guiar por su pastor. Entonces, la iglesia tiene que ser guiada por pastores que en verdad se preparen para dar el mensaje de salvación y que les ayude a crecer espiritualmente. Mire, no se trata solamente de agarrar un micrófono, y no los estoy criticando, ir a contar chistes, ir a contar anécdotas, ir a contar experiencias, ir a contar cosas que se dan. Si para eso hay un tiempo de testimonio. Y el testimonio, por eso muchos predicadores dicen, y ahora para muestras un botón. Al decir, vamos a oír el testimonio por cómo el Señor ha ayudado a este hermano, ha ayudado a esta hermana de los problemas que le ha sacado, de enfermedades, de situaciones difíciles familiares y otras cosas. ¿Por qué? Porque a través de la oración nuestro Señor Jesucristo hace milagros en nuestras vidas. Entonces, pero cuando un predicador se dice, ¿verdad? Ahora en día pues hay pastores que solamente de eso hablan, pero no explican la palabra. Y como ya son grandes líderes, dicen, bueno, pues como son grandes personajes para los líderes, ¿verdad?, supremos que ahora tienen en algunas iglesias, dicen, no, es que estamos escuchando al siervo, al gran siervo de Dios. Dice, es que la palabra siervo es un esclavo, es un servidor común y corriente. Yo no soy más que nadie, ¿verdad?, porque todos somos iguales delante del Señor. Claro, pues aquí en este caso, como dice, pues que el Señor no las conoce. El Señor no va a conocer, no va a reconocer. Aquel que no es su hijo se va a quedar. Aquel que no obedece el Evangelio se va a quedar. Aquel que rechaza a Jesucristo se va a quedar. Aquel que grita y dice que estos son unos mentirosos, nos critican, nos señalan y hasta nos apedrean, ¿sabe qué? Se van a quedar. Lamentablemente, se van a quedar. No van a subir a la presencia del Señor, no van a estar delante de Él, no se van a gozar con aquellos que hemos creído. Por eso aquel versículo que dice, ¿va?, gózate con los que se gocen, ¿verdad? O también sufre con los que sufren. Claro,
en el Evangelio no todas las cosas son color de rosa. Así como nos pasan cosas maravillosas, así también nos pasan cosas duras de digerir. Pero sin embargo, el Señor siempre nos da la oportunidad de la victoria. Entonces, ahora la recomendación que el Señor le dio a los discípulos y nos da a todos nosotros hoy en día como creyentes evangélicos en nuestro Señor Jesucristo, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Dice en la lenguaje actual: por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. ¿Sabe? Una de las iglesias de Apocalipsis fue sorprendida porque se creían inconquistables, se creían impugnables, o sea, creían que estaban tan seguros donde vivían porque estaban al borde de unos grandes precipicios, de rocas y todo lo demás, que nadie las podía escalar. Por eso fueron conquistados y fueron destruidos. Entonces, el cristiano evangélico tiene que prepararse a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, para estar preparado y no ser sorprendidos por el enemigo, por no ser sorprendidos por las enseñanzas inadecuadas, o sea, por las falsas enseñanzas. Por eso decía que las 10 vírgenes representan 5, el número 5 representa los verdaderos hijos de Dios, y las otras 5 representan los que dicen ser hijos de Dios pero que no lo son, porque con sus actuaciones, con su testimonio, con su manera de vivir la vida disque espiritual, pues dejan mucho que desear. Entonces, no estoy diciendo ni estoy condenando a nadie por vivir en pecado, ¿verdad? Porque tiene 5 mujeres, porque roba, porque fuma, porque toma alcohol o cerveza, trago, cualquier otra cosa, pero que vive en el mundo, o sea, que él vive en 2 partes, con un pie en el Evangelio y con el otro pie en el mundo. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Pero como quien juzga al final es nuestro Señor Jesucristo, y Él sabe, Él conoce nuestros corazones, y Él sabe y Él ve quién es y quién no es. Entonces, la enseñanza que podemos aprender aquí, mis hermanos, primero, ¿qué tan preparados estamos para recibir al Señor en su segunda venida? O para escuchar ese sonido de la trompeta. ¿Qué tan preparados estamos para abordar esa nave espiritual y nos lleva el jet del Evangelio? Decía, hay una canción, ¿verdad? Que el jet del Evangelio dice: ¿qué tan preparados estamos para subir a esa nave celestial, la cual nos transportará? Pero sabe, es una nave que no se parece ni siquiera a el arca de Noé. ¿Por qué? Porque es tan grande la multitud que va a subir al cielo, que solamente a través del poder del Espíritu Santo, esa será nuestra nave, ese será nuestro conductor, ese será nuestro piloto, el que nos llevará a encontrarnos con Cristo hasta los cielos. El Espíritu Santo, esa es la nave que el Señor va a utilizar, porque humanamente, ¿quién puede traspasar los cielos? Aún los aviones necesitan de presurización, después son necesitan, por decirlo así, por eso son tan resistentes a las presiones atmosféricas, y que adentro los habitantes se mantengan respirando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, aquí la pregunta es: ¿qué tan preparados estamos para cuando Cristo llame a la iglesia? ¿Qué tan preparados estamos para escuchar esa trompeta? ¿Estamos obedeciendo, estamos creyendo, o estamos viviendo nuestras vidas como mejor nos guste? Porque hay una doctrina, hay una falsa doctrina que ahora inclusive se está poniendo muy de moda, que es el calvinismo. El calvinismo es uno de los puntos del calvinismo, con 5 puntos, pero uno de ellos dice que nosotros no necesitamos arrepentirnos, que nosotros no necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, ni necesitamos congregarnos en alguna iglesia, porque dicen: Cristo ya murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y nosotros ya no tenemos que hacer nada más que solo vivir nuestras vidas como nosotros queramos. Bueno, si alguien así lo hace, que le aproveche, porque las consecuencias las vamos a vivir
cada uno de nosotros por obedecer o por dejar de obedecer la palabra. Cada uno tendremos una recompensa. Entonces, como dije al principio, yo creo en lo que la Biblia dice. Yo no creo en lo que el hombre me diga, porque el hombre pues va a usar siempre su filosofía para poderme engañar, pero Cristo no me engaña porque es un Dios de verdad y es el Cristo de poder, el que vino a morir a la cruz del Calvario y el que dijo con sus labios: Señor, he pagado la cuenta. Entonces, para todos aquellos que venimos a sus pies, para todos aquellos que creemos en Él y lo recibimos, lo confesamos con nuestra boca y lo recibimos en nuestro corazón, ¿sabe qué? Él ya pagó nuestras cuentas. Así que ya pagó la cuenta del pecado. Así que, mi querido hermano, por favor, cada uno de nosotros busquemos la mejor manera para podernos instruir de la palabra, y así vamos a alcanzar esa sabiduría y ese entendimiento y la seguridad de que cuando Cristo suene la trompeta, vamos a estar en su presencia, porque nos vamos a levantar hacia el cielo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Yo te suplico, Señor, por cada uno de nuestros familiares enfermos, que seas tú el que pongas tu mano poderosa de sanidad, como también por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que ahora, Señor, te están suplicando, te ruegan por el problema de enfermedad que ahora los está abatiendo, por esos dolores que hay en sus articulaciones, por ese problema que hay en su columna, por ese problema de operación y esa recuperación, por ese problema, Padre, que ahora para nosotros es imposible solucionarlo, pero tú, Señor, para ti es lo más fácil hacer que nuestras enfermedades desaparezcan, hacer que nuestros cuerpos recuperen las fuerzas, hacer, Señor, que nuestros cuerpos vuelvan a su normalidad. Pero esa, Señor, es una bendición que podemos recibir de parte tuya, siempre y cuando, Señor, que estemos creyendo en tu palabra, siempre y cuando, Señor, que no haya reserva en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder ser lo que tú quieres que seamos a través de tu palabra y el Espíritu Santo, para que no nos neguemos, Señor, para que no neguemos tu palabra. Y eso pues, cuando la negamos, Señor, es cuando muchas veces pues tenemos que sufrir, Señor, para que nos pulas tú a través de la prueba, a través de la enfermedad, a través del problema, la situación. Padre, yo sé que estás trabajando en cada uno de nosotros como tus hijos, porque nos quieres perfectos, nos quieres santos, y nos quieres, Señor, que no vacilemos en creer tu palabra, porque tú, papito lindo, eres el único que nos lleva al cielo, Él es el único que nos da la salvación, y Él es el único que nos perdona. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, juntamente con nuestra familia, hermanos en Cristo, para que seas tú, Señor, el que nos ayudes en todo. Igualmente, Padre, te ruego una vez más por el pueblo de Israel, por esa nación, Señor, que está siendo asediada por los enemigos, que seas tú, papito lindo, el que la cubra con tu sangre preciosa y el poder del Espíritu Santo, para desviar, para detener, para destruir, Señor, a todos esos proyectiles balísticos que están lanzando, Señor, no solamente de una nación, sino pues de varios lugares de ataque que ahora los enemigos en donde se han emplazado con sus armas malignas, Señor, para querer destruir a tu pueblo. Por favor, Señor, guárdalos, protégelos, bendígalos y síguelos guardando como lo has hecho en la antigüedad, como lo has hecho desde mucho tiempo atrás, Señor, que ha sido tu nación. Tú la libraste de toda destrucción, porque tú eres el dueño, Señor, de esa nación, y tú, papito lindo, naciste también en Israel. Padre Santo, gracias te doy por este momento. Ahora quiero suplicarte también que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de estudio y de trabajo, aquellos que aún, Señor, se resisten a aceptarte a ti como Salvador personal, que en esta hora sean tocados por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que abran su corazón, abran su mente, abran sus labios y que te confiesen a ti como su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que le hemos reconocido como nuestro Salvador personal. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que el Rey pronto vendrá por su iglesia. Pasen un buen día y muchas bendiciones.